Hola mis amores, vamos hoy a la casa de perfumería de Guerlain a conocer una de sus últimas propuestas dentro de la colección de las aguas de alegoría. Todos conocemos cómo es esta colección que efectivamente nos plantean un agua de alegoría con un par de notas en las que básicamente se va a centrar el perfume, sin tener tampoco muchos altibajos ni grandes cambios en lo que es el aroma del perfume. Pero yo creo que en este sentido quienes buscan un aroma concreto y bien trabajado por parte de la casa Guerlain lo encuentra. Hoy vamos a ver lo que es el Eau de Toilette Agua de Alegoría Neroli Vetiveria. Vetiver, Nerolia Vetiver, ahí está, ahí lo tenemos. Y bueno, pues así sería la botellita, que bueno, os hago un ejemplo como son las botellitas, las cajas de esta colección, porque son todos iguales. En este caso diríamos que en lugar de tenerlo azul como este sería en tonos verdes, y la botella pues igual a toda la colección, donde ya nos encontraríamos este tal que así, solo que como vemos en la ilustración con tonos verdes y lo mismo, ¿de acuerdo? Así son las aguas de alegoría. Y vamos a leer las notas, que son bastante sencillas, y vamos con ello. Efectivamente es un perfume del año 2022 de la familia Almizcle amaderado floral, con notas de nerolí, vetiver, higo y albahaca. Bien, es uno de toilette. Nos va a durar 5 horas con un poquito de ligero rastro, ya muy suavecito. Tiene una intensidad media suave, es decir, como la duración es uno de toilette, de acuerdo, tampoco podemos pedirle, exigirle demasiado. Dura lo que dura, entonces sí que es verdad que al principio podemos estar una hora con una intensidad ligeramente alta, medio alta, porque claro, sale con bastante intensidad. Esa parte, esos sprays que nos ponemos hacen que el aroma se evapore y lo sientas con cierta intensidad, pero esto te va a durar como una media hora. El perfume se asienta y demás y ya empieza a suavizarse. Una hora, alrededor de una hora y algo con intensidad media, y a partir de ahí empieza a suavizarse. La mayor parte del tiempo medio suave, pero sí que es verdad que es un perfume que yo creo que sobre todo por estas notas, sobre todo las verdes aromáticas, tiene mucho movimiento. Es decir, con poquito que lo utilicemos ahora que llega el calor, pues para salir, para pasear, aunque sea de uso diario, porque me parece un perfume de sport, pues sí que es verdad que son notas que fluyen mucho, ya sea por el calor corporal o por el movimiento de la brisa a nuestro alrededor, hace que sea un aroma que se mueve. No tiene una altísima intensidad ni estela, pero digamos que está aquí y lo puedes ir sintiendo. Por supuesto, las últimas 5 o 6 horas está a ras de piel, pero te deja un aroma, pues eso, verdecito aromático, que es una delicia, es fantástico olerlo y huele genial, ya sea para hombre o para mujer, porque creo sin duda que estamos ante un aroma muy unisex. ¿Y a qué huele? Aquí tenemos todo lo explayado con respecto a la duración e intensidad, pero ¿a qué huele? No podemos decir que sea un aroma complicado, realmente huele a lo que nos dice. Flor de nerolí con esos toques verdes de vetiver. En esas notas nos pone higo. No huele ni a higo ni a higuera, ninguna de las dos, no están presentes. Pues imagino que son partes de esas notas que le ponen. Y tampoco mucho la albahaca. Imagino que aquí, claro, como tiene mucha potencia lo que es el vetiver, yo creo que le supera y diríamos que es como dándole un poquito más de parte aromática al perfume. Pero no es un super perfume de albahaca. Por supuesto, el nerolí es súper importante en este perfume, que nada más ponértelo vas a notar esa parte de las flores blancas que te rodean absolutamente todo, pero no es como oler una flor de nerolí que crece o que han arrancado o que hueles la flor solo por separado, sino que la sensación de el vetiver con esta nota verde
que le van a poner es como si te fueras al campo, te fueras junto a un árbol donde están creciendo las flores de azahar, claro, ya están ahí, y lo tomas, lo hueles y ahí tienes lo que es esa flor rodeada de una parte verde, como si aún no hubieran arrancado ese nerolí del árbol y la pudieras probar, oler con todo lo verde a su alrededor. Es sencillo, pero diría que es placentero. No es el tipo de perfume que puedas decir, ¡hala! Es mega espectacular, pero sin duda tiene algo que es confortable, agradable, rico de llevar. En este sentido es por lo que digo que efectivamente no es un perfume quizá y de momentos especiales, de ocasiones especiales, pero creo que también tenemos días, nuestro día a día, en los que queremos algo de sport, algo sencillo, fácil de llevar y que te haga sentir bien. Y yo creo que este tipo de aroma lo es. Sobre todo además porque en lo que es la propia aromaterapia, lo que es la flor del azahar o el nerolí, son aromas que vienen a ser muy confortables y que hacen sentir muy bien. También entre ellos la albahaca tiene propiedades en aromaterapia, por lo cual yo creo que es eso precisamente que cuando lo hueles, confort. Esa sería la forma de describir el perfume. Muy fácil de llevar y estoy segura de que a muchas personas les gustará este aroma. Yo soy de las primeras de las que voy buscando mis aguas de alegoría, las cuales que aunque son aromas concretos, me encanta y las disfruto muchísimo, además por esa calidad de aroma que le podemos notar y sentir. En este caso estamos ante un perfume que desde luego puedo catalogar de unisex totalmente. Creo que sí que es verdad que nuestros chicos conocen mucho mejor lo que es el nerolí, ya que, bueno, sí es verdad que suele estar en ambos perfumes, pero muchas veces en los perfumes femeninos utilizan más la flor de azahar de naranjo y en los masculinos el nerolí, que ya lo sé que no siempre es así, pero ellos están familiarizados con el aroma del nerolí y mucho más con el vetiver, por lo cual es posible que ellos se puedan sentir más afines a esta agua de alegoría, que también, digo, me alegro porque muchas veces en las aguas de alegoría, como en muchas se utilizan aromas florales, terminan siendo más hacia el lado femenino y dices, jolines, es que ellos también tienen que disfrutar de estos perfumes. Pues este yo creo que les puede gustar mucho. Aún así, lo vuelvo a decir, son aromas muy unisex porque es un aroma confortable, por lo cual no os dejéis solamente llevar por eso, hay que probarlo, hay que descubrirlo y más todavía si tú como hombre o mujer sabes que te gusta mucho la flor del nerolí y el vetiver, aquí lo vas a encontrar. Época del año, realmente podría ser absolutamente todo el año. Va a ir muy bien porque esta parte aromática también es muy fresca, da como también parte de limpieza. Lo vamos a disfrutar, yo lo he disfrutado mucho estos días de primavera-verano, además que precisamente con el calor corporal notas que el aroma sale de tu piel, ¿no? Entonces, sí bien, primavera-verano, pero podríamos decir que viene a ser versátil en cuanto a la época del año, en cuanto al momento de utilizarlo, a la persona que utiliza, hombre o mujer, por lo cual fenomenal. Edades, todas siempre que le guste. Claro, volvemos a lo mismo, tipo de flor, tipo de planta que te tiene que gustar para utilizarlo, pero creo que es un aroma que no entraña dificultad, por lo cual bien. A mi pareja también lo probó y le gustó mucho, para él también. Cuando lo probó me dijo que le parecía un poco más de hombre, por lo cual fenomenal para él. Le daré la muestrecita para que la termine de gastar. Y en este caso, ¿yo lo compraría o no lo compraría? Bueno, efectivamente, yo como os he comentado antes, yo tengo unas cuantas de las aguas de alegoría y un día os haré un top de mis joyitas de las aguas de alegoría que tengo. Y creo que, bueno, a ver, yo en principio no me lo compraría. No porque no me guste, sino porque quizá y no me da ese gran pálpito. Y es por lo que os explico, ¿no? Para mí las aguas de alegoría, como son aromas muy concretos y muy así, puntitos de aromas
que son los que realmente buscas en los perfumes, pues quizá y este no sea el que yo diría, voy a por él a propósito, por la sencillez o el tipo de aroma que es. Me siento cómoda llevándolo, pero él no lo compraría. Yo tengo otras cuantas aguas de alegoría y sigo buscando entre ellas, hay algunas aguas de alegoría que son maravillosas y deliciosas. Y como os digo, no es la que yo me compraría para mí, pero sigo buscando entre otras. Y creo que principalmente esta la podemos recomendar a esas personas que buscan aromas específicos, en este caso esos aromas. Yo el que tengo aquí, que lo busqué a propósito, es el Coconut, que huele a agua de coco, tan sencillo pero tan rico, ¿verdad? Pues a eso es a lo que me refiero. Es un buen perfume, en el caso siempre también tened en cuenta, es uno de toilette y le pedimos lo que se le pide a uno de toilette, con lo cual en ese caso está perfectamente. Amores, ya me contáis, ¿qué os parece esta combinación de aromas? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os parece para vosotros o no? ¿Qué agua de alegoría tienes por ahí? Pues cuéntamelo abajo en la cajita que te estaré leyendo. Un beso enorme y gracias por dedicarme tu tiempo. Adiós.